Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al concejal de Cultura su invitación para presentar esta primera conferencia de la 23ª edición del Otoño Cultural. Agradecer también a todos los presentes su asistencia, porque para iniciar esta ronda de conferenciantes tenemos a un periodista de televisión con valores, firme y de gran personalidad. Algo muy difícil de encontrar en nuestros días en la televisión. Nació en San Sebastián en el año 43. En Televisión Española ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional, desde mediados de los años 60. Comenzó participando en varios programas de los servicios informativos como Panorama de Actualidad o El Telediario como redactor jefe. En los 70 inició el proyecto que dio lugar a uno de los espacios más emblemáticos de la televisión de nuestro país, el laureado Informe Semanal, que emitió su primer programa el último sábado del mes de marzo del año 1973. En los 80 se encargó de la corresponsalía de Televisión Española en los Estados Unidos, aunque pronto desempeñó un cargo directivo en los servicios informativos, cubriendo el golpe de Estado del 23F en el año 81, que todos conocemos. Volvió de nuevo a la corresponsalía de Estados Unidos hasta el 84, presentó el programa Europa, un programa que estuvo durante 2 años hasta el 86, previo a la incorporación de España a la antigua Comunidad Económica Europea. Presentó también el informativo Buenos Días en el año 87 y 48 horas, programa en el que misteriosamente solo dirigió unas cuantas semanas y dejó Televisión Española para irse a finales de los años 80 a la recién nacida Telemadrid. A su regreso a Televisión Española, en el año 1990, dirigió y presentó el programa Documentos TV, que desde septiembre del 96 hasta marzo de 2007 compaginó con el cargo de director de programas de actualidad y de investigación. Fue en ese año, en el año 2007, cuando se negó a acogerse al expediente de regulación de Radio Televisión Española y dejó de figurar en el organigrama de la nueva corporación. En abril de 2008 se jubiló al cumplir los 65 años, después de trabajar más de 40 años para Televisión Española. A lo largo de su carrera profesional ha obtenido numerosos galardones, entre los que destacamos 2 Antenas de Oro, Premio Nacional de Televisión, yo creo que le pego muy fuerte con la voz yo, 2 Premios Ondas, Óscar de Oro, Leiderman, Premio Francia, Premio Aster de Comunicación y Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de España. Pedro Erquicia, después de todo su argumento profesional, es una persona sencilla y que parece que le siente bien el anonimato, ya que salir en televisión, como bien dice él personalmente, es una circunstancia del propio medio que no debe de influir en nuestra forma de ser. Ha tenido que aguantar un sinfín de mensajes y habladurías sobre si le obligaron a jubilarse de Televisión Española o fue decisión propia. Sabemos que fue por ley. Él públicamente solo ha hecho una cosa: ser profesional y objetivo con sus palabras. Es una persona que tiene mucho que contar y no es de extrañar que algún día escriba unas memorias, ya que como director de informativos de Televisión Española en el año 81, ya hemos dicho, vivió el golpe de Estado en primera línea, ha organizado cenas muy importantes y, bueno, incluso ha presentado la noche de los Oscars. Esto es solo un ápice de lo que nos puede contar. Ha sufrido en carnes propias los tejemanejes o enredos políticos de la cadena pública en el paso de los distintos gobiernos y estuvo en Televisión Española hasta los 65 años sin alterarse, con paso firme, promulgando sus principios periodísticos, que es muy importante, y dejando una imagen seria y profesional que creo que tenemos todos de él. Una de las noticias que más le hubiese gustado dar sería la de la finalización total del terrorismo. Es una persona con la teoría de que una información de 2 minutos puede profundizar lo suficiente si está bien elaborada, bien construida y finalmente es una historia. Cree que el sensacionalismo es el siguiente paso para que la información sea rentable al empresario y es partidario de la información bien contada que invita a la reflexión. Les presento a una de las personas más importantes dentro del mundo del periodismo, aquí en España, Pedro Erquicia.
Muchas gracias, señores, por estas palabras que han tenido. Espero que se diviertan en esta charla. Y, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Miren, me ha pasado una cosa muy curiosa hoy. Y además encardina con como empieza un poco mi charla. Salía del hotel, bajo de la habitación, y me encuentro en el hall del hotel a un compañero, colega de muchos años, andaduras periodísticas, que se llama Pepe Oneto, que ustedes le conocerán probablemente porque va a tertulias y de televisión y todo esto. Y digo, hombre, Pepe, aquí... Y es que tiene una conferencia en Elda, en el casino. Le digo, hombre, vamos a competir en franja horaria. Vamos a pelearnos finalmente por lo que se pelean las televisiones y los profesionales hoy en día de la televisión, que es por ustedes, por la audiencia. No me quejo de la que tengo yo hoy aquí. Son, pues, la audiencia de esta tarde, noche, aquí. Y porque fíjese aquí las notas que yo tengo, que para comenzar esta charla, les iba a contar un secreto de una confidencia de mi vida profesional, que ocurrió hace más de 20 años. Era un día cualquiera, tomaba el ascensor en Torre España para subir a mi despacho y en ese ascensor, 3 pisos, el compañero me dice, 17,5. Yo le miro un poco perplejo, digo, pues pensaba, será el resultado de un partido de fútbol, me parecía mucho, de un partido baloncesto me parecía poco, o de un partido de cesta punta, o una cosa de canicas que me había perdido la víspera. Bueno, salgo del ascensor, voy caminando hacia mi despacho y otro compañero me da unos papeles llenos de números, gráficos, curvas, tal. Me dice, y 4 palabras, las audiencias de ayer. Coño. Ese día, para mí, cambió la percepción profesional de la televisión. Hasta entonces lo habitual era que en ese mismo recorrido que les acabo de contar, pues te dijeran, oye, el programa de ayer, un horror, espantoso, o el programa de ayer era muy bueno, o este reportaje era bueno, pero la entrevista vaya rollo. Te hablaban del contenido de lo que se había emitido y en lo que tú habías estado trabajando. A partir de ese día te hablaban y te hablan de números. Y ese día, como les digo, cambió mi percepción profesional de la televisión. Había nacido la medición de audiencias. Ignoro al detalle lo que habrá ocurrido ayer, hoy, pero todos los días, por la mañana, lo primero que se encuentran todos los ejecutivos de televisión española encima de la mesa es un dossier, una serie de páginas, con todas las audiencias de la víspera, que por la noche han absorbido de unos aparatos que se llaman audímetros las terminales de ordenadores de la empresa que lleva a cabo esta medición de audiencias, que se llama TNS, Taylor Nelson Softwares, audiencia de medios. La compañía que nos dice que, por ejemplo, en el mes de octubre, por ejemplo, cada español hemos dedicado 240 minutos de nuestro tiempo diario en ver televisión, 4 horas. Aquí, en la Comunidad Valenciana, 12 minutos más de la media, 252 minutos. O que el canal autonómico de la Comunidad Valenciana, Canal Nou, ocupa con un 8% de cuota de pantalla el 4º lugar en las preferencias de los valencianos. Por cierto, que este mes ha aumentado 2 décimas con respecto al mes de septiembre. Ah, sí, ayer el programa que más se vio fue Cuéntame, el capítulo número 200, con un 24
1,5 de cuota de pantalla, que eso traducido en espectadores son 4.813.000. Todo esto es un botón de muestra del actual panorama audiovisual español en el que se mueven nuestras televisiones. Despegue de la TDT, audiencias, cotas de pantalla, inversiones, alianzas, fusiones, nacimiento de nuevos soportes de difusión, todo ello aderezado con los elementos que integran los ajustes económicos en un crucial momento de crisis. Unos recortes que van a afectar a la estructura audiovisual a 8 meses del inicio del encendido digital, de tal manera que entiendo se va a desarrollar, de hecho se está desarrollando, una nueva televisión, y podremos decir que la televisión pronto llegará, porque estamos viviendo una nueva forma de hacer, concebir, distribuir y ver televisión en esta última etapa de su historia, en la segunda década del nuevo milenio. La televisión pronto llegará, subtítulo que he puesto a esta charla, lo he tomado del estribillo de una canción popular en la década de los 50. De algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan, una canción interpretada por Lolita Garrido, una canción que era precursora de la implantación en España de la televisión, de ese invento, en 1956. Un electrodoméstico estrella de cualquier hogar, cuyas medidas vienen siempre dadas en pulgadas, equivalente a la distancia diagonal del aparato. La medida de longitud de la pulgada son 2,54 centímetros. Y entiendo que el término pulgada, de raíz anglosajona, ha sobrevivido al tiempo como tácito homenaje al origen del invento. Y es sobre este invento, sobre su evolución en nuestro país, de lo que voy a hablar con un planteamiento, nudo y desenlace, los ejes de cualquier historia. El planteamiento lo sitúo el 28 de octubre de 1956. Yo entiendo que para conocer el hoy y el mañana conviene darse un paseo por el ayer. Aquel día había 600 televisores en todo Madrid y se presentaban las emisiones regulares de Televisión Española. Era el nacimiento como hijo directo del nodo y en el contexto político de la época, una dictadura que marcaría la televisión pública de nuestro país durante décadas. Es lo más destacado de Televisión Española en relación con el resto de las televisiones europeas públicas que habían nacido a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de lo que ocurría y había ocurrido en Estados Unidos, en el viejo continente, se impuso la idea de que la televisión debía quedar en manos del Estado, principalmente porque solo el Estado podía afrontar el enorme gasto que suponía la implantación de una televisión accesible para todos y que, siguiendo la estela de la radio, conllevaría un impuesto o canon. 73 años antes de aquel 28 de octubre de 1956, un joven alemán llamado Paul Gottlieb Nipkow, con tan solo 23 años, tuvo la idea de colocar un disco perforado con unos pequeños agujeros en forma de espiral ante una imagen y hacerlo girar ante ella. El equipo receptor lo situó detrás de otro disco que se desplazaba en sincronía con el elemento de selenio del emisor. Este inventito eran los primeros pasos de la televisión, que fueron rematados luego por el ruso Vladimir Kosma Zworykin, quien a sus 35 años patentó el primer iconoscopio, el primer tubo de rayos catódicos. ¿Se acuerda la televisión ese aparatazo que había tan gordo? El tubo, el iconoscopio, que era el que se empleó como captador de imágenes en televisión y que desarrolló plenamente en 1928
cuando fue declarado ciudadano americano. Hoy, estas edades de estos inventores no nos extrañamos de su juventud, ya que, por ejemplo, fíjense, Mark Elliott Zuckerberg, creador y presidente de la comunidad virtual Facebook, que les sonará, en el año 2008, con tan solo 23 años, se convirtió en el multimillonario más joven de la lista que publica anualmente la revista Forbes, una revista que publica una lista de los hombres más ricos del mundo. O, por ejemplo, la edad de los fundadores de YouTube, que les sonará también, eran Chad Hurley, 29 años, Steve Chen, 27, y Jawed Karim, 26 años, que en febrero del 2005, en San Bruno, California, se reunieron y crearon esta herramienta de YouTube. O Larry Page y Sergey Brin, que cuando se conocieron en 1995 tenían 24 y 23 años respectivamente, y se conocieron en un acto organizado en la universidad que estudiaban ellos, que era la Universidad de Stanford. Aquello sí que fue el inicio de una buena amistad que culminó con el nacimiento del más conocido y famoso buscador de Internet, Google. Facebook, YouTube, Google, que nos sitúan en el epílogo del cuento que les planteaba. Un flashback que voy a cerrar, porque vuelvo al contexto sociopolítico de 1956. Un régimen como el de entonces ponía al día sus herramientas de propaganda. Del Nodo, copiado de los noticiarios de la UFA alemana durante el período nazi, a Televisión Española. De una economía proteccionista en la que no cabía grabar directamente al ciudadano y, por tanto, no se implanta el canon, como ocurría en otros países de Europa. Es más, el impuesto de lujo que se cobraba sobre los aparatos fue derogado, fue eliminado, lo que hizo aumentar el parque de televisores. En 1963, el 80% del territorio se hallaba cubierto por las ondas hercianas que portaban la señal de Televisión Española. En 1965 aparece el UHF, la segunda cadena, el canalillo, que le llamábamos los que trabajábamos en la televisión, que dio al espectador en aquel año la posibilidad de elegir. Año 65, 1965, en el verano de ese año, empecé a realizar prácticas en aquel medio fascinante y desconocido para mí, que aunaba dos cosas por las que sentía pasión: el cine y la escritura. Formaba parte de la primera generación de periodistas que llegaba a la televisión, junto a profesionales hoy desaparecidos como Pilar Miró o Javier Aracil. A mi memoria llega en este punto mi primer viaje a Estados Unidos, al final de la década de los 60, cuando entonces ni pensaba que años después iba a ir a ese país como corresponsal. Cuando llegué a Nueva York, en el hotel en el que me alojaba había una televisión, un mando, aparato que yo desconocía entonces, y empecé a darle a unos botoncitos. 15 cadenas de televisión. Año final de la década de los 60, para una persona que como yo venía de aquí donde teníamos recién nacido segunda cadena, pues aquello era prodigioso. En el 73 es un año que tiene especial cabida. Cabe decirles que desde aquellas épocas, década final de los 60, descubrí que allí ocurría algo, que pasaba algo, que había una energía especial, que había una gran creatividad. Y desde entonces me puse como prácticamente obligación vital el ir al menos un par de veces al año a esa ciudad y luego a otras ciudades del país para
aprender muchas cosas, y muchas cosas de mi vida profesional, decirlo que las aprendí en ese país, que es donde entonces se hacía el mejor periodismo de televisión. En el año 73, 1973, es un año que tiene una especial cabida en este planteamiento de la historia. El 31 de marzo nace uno de los programas emblemáticos de televisión española, Informe Semanal. Hace 8 meses ha cumplido 37 años. Todo un adulto que hace de él uno de los programas de televisión más antiguos de Europa, hoy solo concebible en una emisora de titularidad pública. Supuso una forma diferente de hacer y contar la información, cuando España vivía las postrimerías de un sistema totalitario. Era en el inicio de una primavera, y un grupo de excelentes profesionales, bajo mi dirección, ponía en marcha un programa al que se consiguió aplicar el estilo de la mejor televisión informativa, convirtiéndose en un programa de obligada referencia en aquella época. Los creadores nunca piensan que aquello que inventan en un determinado momento de su vida vaya a ser importante y a permanecer en el futuro. Sin embargo, como fundador, como creador de lo que hoy se denomina formato Informe Semanal, me equivoqué en esa creencia, porque aquella idea que surgió hace ahora más de 37 años se ha convertido en el programa decano de la televisión en nuestro país y del resto de Europa dentro de su género. Hice máxima de lo que dice Axel Madsen: la estructura dramática es tan importante en los programas de no ficción como lo es en las series televisivas o en las películas. En sus 37 años, el programa ha recibido todos los premios y galardones que se otorgan en el campo de la comunicación en España y parte del extranjero. El mejor premio para mí es que aquella idea continúe viva. Hasta aquí el planteamiento. La primera parte del nudo la inicio con la entrada en vigor de la Constitución del año 78, que, entre otras cosas, protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, como reza el artículo 21d. Los pactos de la Moncloa impulsaron el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980, fruto de un amplio consenso parlamentario. Significó, más allá de sus aciertos y errores, que los tuvo, un gran avance. Implantaba la concepción jurídica del servicio público audiovisual, otorgándole autonomía societaria respecto al poder ejecutivo, al tiempo que intentaba desgubernamentalizar informativamente el medio y le adjudicaba unas mínimas directrices de programación. El Estatuto entró en vigor en enero de 1981 y con él un soplo de aire fresco y renovador en el medio de una situación bastante crispada. Me acuerdo especialmente de los 2 primeros meses de aquel año, y se lo digo en titulares. Día 20 de enero del 81. Yo estaba en Washington. Retransmitía en directo para Televisión Española la toma de posesión del 40 presidente de los Estados Unidos, un actor incipiente que se llamaba Ronald Reagan. 4 días después viajo a Madrid. Después de 2 años y medio en Nueva York, para hacerme cargo de la subdirección de los servicios informativos que dirigía Iñaki Gabilondo. La distancia hace ganar perspectiva sobre las cosas, pero en esa distancia también se pierden matices importantes en general e imprescindibles en cualquier análisis político. El día 29, es decir,
5 días después de mi llegada a España, dimite el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el principal ejecutor del tránsito de la dictadura a la democracia constitucional. Bueno, para mí, que había estado 2 años y medio en Estados Unidos, que dimitiera el presidente del Gobierno, Estados Unidos, 200 años de tradición democrática, pues era un hecho, bueno, no voy a decir normal, pero los presidentes dimiten. Pero claro, a mí se perdía en esa distancia, como les he dicho, los matices que ocurrían en el pie a tierra, en el pie pegado al suelo en este país. Porque días después, al inicio, en los primeros días de febrero, se acordarán ustedes que el rey va al País Vasco y durante su intervención en el Parlamento vasco, los miembros de Herri Batasuna interrumpen el discurso del rey entonando el Eusko Gudariak, que es el himno del soldado vasco, que interrumpió el discurso del rey, que luego retomó cuando fueron expulsados estos diputados de HB del Parlamento. Días después se celebraba el Congreso del entonces partido en el Gobierno, la Unión de Centro Democrático, UCD, en Palma de Mallorca, con grandes tensiones dentro del partido, entre distintas facciones dentro del mismo, congreso en el que salió elegido dentro del partido Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno. Y llegamos al día 23, un lunes, cuando un teniente coronel de la Guardia Civil llamado Antonio Tejero entró con un pelotón de guardias civiles y asaltó el Congreso de los Diputados en plena votación, segunda votación, que se hacía para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo. El resto de la historia la conocen. La televisión, en aquellas horas, jugó un papel clave en aquel 23F. También el cambio dentro del propio partido en el Gobierno hizo saltar una de las bases fundamentales del Estatuto de la Radio y la Televisión Española. Se demostró una vez más que los políticos quieren controlar los medios. El director general fue obligado a dimitir y sustituido por otro más afín. El aire fresco y renovador que les mencionaba antes duró apenas 9 meses. Llegamos así, con altibajos, al año 82, en el que el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones generales y se abre el espectro audiovisual con la promulgación de la ley del tercer canal, una ley que autorizaba al Gobierno para que tomase las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para otorgarlo en régimen de concesión en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, apoyándose en los estatutos de autonomía y en la propia ley de la radiotelevisión. En principio, esta ley tenía como objetivo la creación de un tercer canal de televisión española con desconexiones para cada comunidad. Pero los gobiernos autonómicos lograron adelantarse y romper así en parte el monopolio que ostentaba Televisión Española. Nacen TV3 en Cataluña, ETV en el País Vasco, 2 años después TVG en Galicia, en el 89 Canal Sur en Andalucía, Telemadrid en Madrid y Canal Nou en la Comunidad Valenciana. Hoy el número de emisoras autonómicas es de 13, algunas de ellas con más de 2 canales, que suman un total anual de 1.600 millones de euros de presupuesto y una plantilla fija superior a los 10.000 trabajadores, con una media de cuota de pantalla del 10,9% en el pasado mes de octubre. En el año 88, en 1988, el 14 de abril,
y con el único apoyo del Partido Socialista, se apoya la ley de la televisión privada, que permitirá la creación de 3 canales de televisión: Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Con las privadas nace también un nuevo concepto: la televisión es un negocio y, como tal, los accionistas, los inversores, lo que desean es obtener el máximo beneficio. Empieza a primar la audiencia por encima de todo. Ocurren 2 curiosos fenómenos. Por un lado, el pim pam pum al que estaba sometida Televisión Española desaparece y, por otro, la calidad decae considerablemente. En marzo del 2004, nuevas elecciones generales que llevan a la presidencia del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las primeras acciones que lleva a cabo es la promulgación de un Real Decreto por el que se crea un Consejo de Expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, conocido en el sector como el Comité de Sabios. Todo un parto. A los 9 meses se hacía público el informe, con el voto favorable de 4 de sus miembros y con la reserva y consideraciones particulares del 5º miembro del comité. Y una peculiaridad: el experto en temas de financiación hacía constar su discrepancia con el análisis y las propuestas financieras para Radio Televisión Española. En 2005, Sogecable, del grupo Prisa, solicitó al Gobierno la modificación de las condiciones de adjudicación para autorizar la emisión en abierto 24 horas. A partir del 7 de noviembre del 2005, Canal Plus pasó a emitir exclusivamente a través de la plataforma de pago Digital Plus, en tanto que el canal analógico nacional comenzaron las emisiones de una nueva cadena, 4. Ese mismo año, un nuevo operador se sumaba al carro de las generalistas. El 25 de noviembre de 2005, el grupo Gestora de Inversiones Audiovisuales, La Sexta, recibió la licencia y el 27 de marzo del 2006 inició sus emisiones. 2 meses y medio después, el 5 de junio, se aprueba la ley que regula la radio y la televisión de titularidad estatal. Una norma que transformará el ente público en una corporación estatal sometida a las leyes que regulan las sociedades anónimas y cuyo máximo responsable, y ahí había un gran paso por parte de la Administración, es elegido el máximo responsable por el Parlamento y no directamente por el Gobierno, como había ocurrido hasta ese momento. La reforma de la radiotelevisión española pretende sanear las cuentas de la radio y la televisión, que tenían entonces una deuda de 7.500 millones de euros. Pero además, el Ejecutivo ha tratado, con esa medida, de liberar del ente el halo de seguidismo gubernamental que le persigue desde hace años. La tramitación de la ley se desarrolló de forma paralela, pero independiente de un plan de saneamiento que era una exigencia del Ministerio de Economía, a cambio de la cual el ente recibe 572 millones de euros extra para sus presupuestos y se negocia con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, la Dirección General, entonces ya Dirección General, luego ya Presidencia, y los sindicatos, un plan de saneamiento que supone la salida de 4.150 trabajadores de la Radio Televisión Pública Española. La gestión de la nueva RTV corresponde, según la ley, a un Consejo de Administración integrado por 12 miembros. 3 años después, el 28 de agosto de 2009, se aprueba la Ley de Financiación de la Corporación de Radio Televisión Española, que introduce un cambio fundamental con respecto a la financiación. Se elimina radicalmente la publicidad en la televisión pública.
cambian las reglas del juego en mitad del partido y el primer presidente de la corporación es relevado tras 3 años en el cargo, al presentar su dimisión el 13 de noviembre del 2009, a mitad del mandato, tras haber sido elegido por el Parlamento, en principio para 6 años. Este movimiento afecta a los miembros del Consejo de Administración, que tendría que haberse renovado en su mitad, según la ley, en enero del 2009. Han transcurrido, echen cuentas, 23 meses a fecha de hoy y hasta el momento no se ha llevado a cabo. Un asunto pendiente, un asunto de calado que está ahí pendiente. La ley de la radiotelevisión pública estatal exige que los miembros del Consejo sean elegidos con el apoyo de 2/3 del Parlamento, por lo que es necesario un acuerdo entre socialistas y populares. Ya me dirán ustedes si esto se va a producir con la que está cayendo. La Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española es una clara imitación del modelo francés de Sarkozy, por el que la publicidad, hay un matiz importante, Sarkozy lo impone en el 2009, pero desde mi punto de vista con una sagacidad. En vez de hacerlo de una forma radical, lo hace paulatinamente y solo elimina la publicidad de algunas franjas horarias y dejando, pues para ver cómo funciona. Pero claro, aquí ya saben que somos más machos que tal, y bueno, pues dimos un paso más allá y fuimos radicales desde el 1 de enero del 2010. No hubo ninguna, habrán visto, ningún tipo de publicidad en la radiotelevisión española. Igual que el modelo francés, recibe para su financiación un 3% de los ingresos brutos de las televisiones privadas estatales en abierto, un 0,9% de las empresas de telecomunicación y el 1,5% de los operadores de pago. Deberá emitir Televisión Española, me refiero, al menos un 60% de contenidos elaborados en Europa, como largometrajes, documentales, y no podrá emitir en el conjunto de sus canales más del 70% de películas de estreno de las grandes productoras internacionales, de las llamadas majors americanas. El 1 de enero entró en vigor y, desde luego, qué maravilla, ¿no?, poder ver una película, un documental, una serie sin cortes publicitarios en una televisión generalista en abierto. Eso es una maravilla. Pero el fin de la publicidad de radiotelevisión, es decir, la publicidad que tenía Televisión Española, esto se ha ido a otro lado y ha supuesto un aumento de ingresos para las cadenas competidoras. Se calcula que una media de un 40% ha ido a parar a las televisiones privadas y autonómicas. Otros porcentajes a prensa y se ha quedado en el camino, se ha perdido sobre un 15, entre un 15 y 20% de la facturación. La tercera parte de esta historia, el desenlace, llega el 3 de abril de este año con el encendido digital, término que entiendo más optimista que el de apagón analógico. La TDT ya está aquí, desde hace 8 meses, con esa amplia oferta de más de 30 canales. Para los grupos multimedia, la TDT ha sido muy beneficiosa. Las cadenas que ya emitían en la televisión analógica emiten prácticamente los mismos programas que antes, pero ahora repartidos y repetidos en varios canales. ¿Qué ha supuesto para los ciudadanos? Hombre, para los que tienen hijos, pues canales con solamente programación infantil, que podemos ver las series y programas en versión original, que ha aumentado la oferta, que se ha fragmentado la audiencia, es decir, al haber más oferta, la audiencia se ha fragmentado. Hay más posibilidades de darle al botoncito. Qué gozada lo del botoncito, ¿no? En el futuro, si se desarrolla adecuadamente, yo creo que
ese pluralismo de la oferta mejorará. A 8 meses de su puesta en marcha, yo encuentro los mismos programas en varias cadenas, demasiadas repeticiones, excesiva teletienda y eso que llaman call show. Las cadenas, lógicamente, necesitan rellenar, son 24 horas de emisión y necesitan rellenar espacio esas 24 horas de emisión. Y ustedes, si se han fijado o hacen ese ejercicio, a partir de la 1:30, las cadenas generalistas, estoy hablando, no ya las específicas de la TDT, las generalistas, a partir de la 1:30 lo que ven son lo de los billetes que bajan por el terraplén, el horóscopo, la vidente. Dices, hombre, generalistas, hombre, yo entiendo pues que una pobre emisora de televisión de TDT que acaba de lanzar, pues haga eso porque no tiene muchos más recursos, pero generalistas como, quiero decir, todas excepto Televisión Española. Telecinco, La Sexta, me da igual, cualquiera de Antena 3, cualquiera de ellas, eso, call shows y la bolita de cristal. En los programas televisivos, falta de originalidad, se repiten los formatos. Hubo un programa en Telemadrid estupendo que se llamaba Mi cámara y yo, copia de un programa de la televisión pública canadiense de hace 20 años, y a partir de ahí todas las cadenas autonómicas, no autonómicas, locales, hacen lo mismo. Es decir, le dan una camarita de alta definición a un reportero y lo pasean por ahí. Y ahí tenemos pues callejeros por el mundo con los callejeros, españoles por el mundo, valencianos por el mundo, extremeños por el mundo de los extremeños, España con los españoles con España, los extranjeros en España, en fin, variaciones, pero que es lo mismo. Es lo mismo. Se hacen formatos muy baratos porque no hace falta preparar escenarios ni guiones. Basta con enviar, como digo, a un reportero con una cámara por diferentes lugares y filmar lo que se encuentre. La importación de programas, de formatos de programas de éxito en otros países, pues tiene ustedes Cámara Café, Gran Hermano, Mira quién baila, o que se han emitido en España las versiones originales, y dado que han funcionado, luego hacen lo mismo, pero en remakes autóctonos. Pasión de Gavilanes, Betty la Fea, Yo soy Bea. O sea, una gran imaginación y una gran creatividad. En cadenas más modestas se ha sublimado el término de lo que yo denomino televisión radiofónica. Un plató, 2 cámaras, 6 tertulianos y hablar. Venga, por la mañana, quitan al presentador, siguen, y eso desde la mañana hasta la noche. Es barato, no hay dinero. El momento económico por el que atraviesa el país tampoco va a ayudar al rápido despegue de las cadenas de TDT y se producirá una concentración de medios. Algunos expertos apuntan a que en el futuro más inmediato quedarán 2 grandes bloques, 2 grupos multimedias a derecha e izquierda del espectro político. No hay sitio para tantos operadores y se producirá un proceso de selección que de hecho ya se ha iniciado. Dentro de pocas fechas, pues estamos, no sé qué, 26 de noviembre, en el mes de diciembre, verán ustedes, ya podrán constatar un baile de rostros, por ejemplo, en la cadena 4, fruto de la reciente fusión de hace menos de un mes entre 2 fuertes operadores, Telecinco y 4. Hacer buena televisión es caro y la competencia entre las propias productoras es enorme. Su número ha aumentado considerablemente gracias a los años de bonanza. Las cifras me las da, o las daba hace unos meses, Daniel Écija, presidente de Globomedia. En 1992 existían menos de 35 productoras. Actualmente existen 249. En 1992 se facturaban 154 millones de euros. En el 2008 se facturaron 2.231 millones de euros. El mismo productor y guionista
de series de éxito de la ficción española como Aída o Águila Roja, confesaba que cada episodio de esta última, de Águila Roja, tiene un coste de 800.000 euros. Es la dura batalla por la conquista del prime time en un momento de ajustes presupuestarios. El prime time es la franja, supongo que ustedes lo saben, en España va desde las 8:30 aproximadamente de la noche hasta la 1 de la madrugada. Esa es la gran batalla, la franja horaria por la que todas las televisiones pelean a muerte, porque es el espacio de tiempo donde hay más espectadores. Un prime time que, según el balance del 2009, estuvo dominado por el fútbol. De los 50 programas más vistos en ese año, los 5 primeros son encuentros de fútbol, 4 de la Liga de Campeones y la final de la Copa del Rey, con una media de más de 9 millones de espectadores. La ficción más vista de ese año ocupa el puesto 25 y es una que habrán visto muchos de ustedes, 23F, el día más difícil del Rey, que obtuvo 6.400.000 espectadores. Les doy un dato curioso porque estoy seguro que aquí hay muchos seguidores del Valencia. La tanda de penaltis de la final de la Champions que jugó el 23 de mayo del 2001 entre el Bayern de Múnich y el Valencia es la segunda emisión más vista de la última década, con un 68,8% de cuota de pantalla, o si prefieren, 13.630.000 espectadores. De estas cifras deducirán la importancia clave que tiene la audiencia, que al final se traduce en publicidad, en dinero, objetivo final de los operadores de televisión de todo el mundo, si exceptuamos a las televisiones públicas. La imagen del epílogo de esta charla, de esta historia, la encontré hace unos días revisando unos papeles para este encuentro. Estaba en la primera página de un periódico, una foto a 4 columnas de los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev. Estaban comiendo una hamburguesa tras la visita que el presidente ruso realizó a Silicon Valley, al norte del estado de California, la zona del mundo de mayor concentración de industrias relacionadas con los semiconductores y las computadoras o los ordenadores. Los dos jefes de Estado acordaron eliminar el mítico y cinematográfico teléfono rojo que conectaba la Casa Blanca y el Kremlin por una cuenta en Twitter, el medio de comunicación que utilizarán a partir de ahora para profundizar su relación. La imagen se complementa con las conclusiones de un reciente estudio publicado a principios de junio, basado en más de 2.000 encuestas a usuarios de Internet y los trabajos de 3 grupos de discusión que nos aproximan a lo que puede ser los espectadores del siglo XXI. La agencia de investigación Cocktail Analysis, con el patrocinio de Antena 3 y Telefónica, apunta: la mayor parte de los encuestados de estos hogares disponen, y por tanto en la extrapolación de la encuesta, disponen de ordenador de sobremesa, un 83%, de portátil un 82% y televisor de pantalla plana el 80%. Los contenidos más vistos en descargas, ustedes saben que se descarga aquí el personal casi todo, siguen siendo las series extranjeras, la música y las películas. Entre las series destacan Perdidos y House, entre las extranjeras, y El Internado, Aída y Águila Roja entre las españolas. En todo caso, nos encontramos con un fenómeno genérico de audiovisualización de la web. Crece el consumo en todos los soportes analizados, insertos en blog, en prensa online,
en portales. También las webs de las televisiones experimentan un mayor consumo de sus vídeos, ya que un 53% de internautas ve estos contenidos en ellas mensualmente. Es más, ustedes se habrán dado cuenta, o si lo han seguido, que las webs de las televisiones prácticamente puedes ver al mismo tiempo o en la televisión estándar, en el aparato de televisión estándar, o en tu pantalla de televisor, el telediario, la novela, media hora después de la emisión de una serie la pillas en la web de la televisión. O sea, se están desarrollando mucho las propias webs de las televisiones. Estas pistas dan alguna idea de las tendencias de por dónde puede ir la batalla por encontrar la audiencia, poca, mucha o mediana, porque en definitiva la televisión está concebida hoy hacia esa dirección. Un amplio frente está abierto, un frente que empieza y termina en el propio desarrollo del país. ¿Recuerdan que en 1956, el año que nació Televisión Española, había en España 600 televisores? Hoy, 26 millones. ¿Que había una sola emisora de televisión? Hoy, entre TDT, canales de pago, autonómicas, locales, la del vecino, más de 1000. ¿Que el parque automovilístico se cifraba en 20.000 coches? Hoy, 31 millones. ¿Que la moneda en circulación era la peseta? Hoy, el euro. Y en el fondo de la memoria, aquel régimen autoritario. Hoy, una democracia plena, con sus defectos, sí, pero democracia. Muchas gracias.